En primer lugar, antes de nada, comentaros que Neus-Sanz de Henkel, ¿no? La directora general de Henkel Consumer Brands, pues no ha podido estar aquí por causas de fuerza mayor, ¿vale? En su lugar, pues tenemos a Ruth Sergi, que es la Head of Shopper Marketing and Sustainability Consumer Brands de Henkel Ibérica. Y, por otro lado, también tenemos a Clara Roig, Operational Marketing and Sustainability Manager de Carburos Metálicos, y a Esther Mateu, directora de procesos de Nacex. ¿Vale? Vamos a empezar por orden por orden del programa. En primer lugar, bueno, estamos, como decía Marcos, en un día especial, ¿no? El Día de la Mujer. Pues se da esta circunstancia de que siempre pasa esto que dicen, no, hablamos de estos temas y no hay mujeres, pues ahora tenemos 3 directivas aquí que van a hablar precisamente de lo que atañe en esta jornada, que es pues las cuestiones sobre liderazgo e innovación para impulsar lo que es la ESG o ASG, y también para hablar de comunicación responsable, ¿no? Y también lo que es importante para la comunicación responsable. Entonces, si os parece, vamos a iniciar ya con la primera cuestión, que relaciona evidentemente con el título de esta jornada, que es cuál es la importancia del liderazgo y de la innovación en el impulso de los criterios ESG, ASG en vuestra organización. ¿Vale? Empecemos por este punto. Clara, ¿tú misma? Sí. Pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación, por compartir esta jornada con nosotros, con Carburos. Y bueno, en relación a este tema, lo que diría es que Carburos Metálicos llevamos 125 años, ¿no? Trabajando en el sector gasista, en gases industriales y medicinales, produciendo, envasando y vendiendo o difundiendo estos gases en diferentes sectores, pues alimentación, Horeca, Chen Pharma, etc. Y bueno, esto de alguna manera son 125 años, ¿no? Y esto no pasa, mantenerte en este negocio, ¿no? Un negocio complicado durante 125 no es fortuito, ¿no? Entonces yo creo que ahí la magia o el estar ahí es la combinación de liderazgo e innovación, ¿no? Y me gustaría que vieras la importancia de estas 2 palabras para Carburos, que dentro del propósito de la compañía tenemos este mensaje, ¿no? Y me gustaría leeros nuestro propósito, ¿no? Y esto se puede compartir, se puede ver en nuestra página web. Y cito, ¿no? Dice, el mayor propósito de Carburos y Gasín es Carburos en Portugal, es reunir a personas que colaboran, innovan para ofrecer soluciones a los mayores retos energéticos y medioambientales, ¿no? Entonces, dicho esto, estos son el propósito, que de alguna manera lo que hacemos con diferentes formas, acciones y actividades durante el año se va trasladando desde los líderes a todos los empleados, de manera que forma parte del día a día, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos una revista, por ejemplo, una revista que se llama Conectados, donde tenemos un espacio concreto de sostenibilidad. Ahí mensualmente trasladamos todos los proyectos y acciones que vamos haciendo, ¿no? El equipo directivo también, mensualmente ellos se reúnen y dan un espacio, esto es pues reciente, hace 1 año y medio, 2, para hablar y seguir todo lo que tenemos o lo que estamos realizando a nivel de sostenibilidad, ¿no? Y por otro, otros eventos que hacemos a nivel de compañía. Carburos Metálicos pertenece a una empresa que se llama Air Products desde 1995 y generamos o hacemos o compartimos juntos lo que se llama la Semana de la Sostenibilidad, ¿no? Entonces, todas esas acciones lo que hacen es poner el foco y que esta manera de hacer sea el ADN, como comentaba anteriormente, de la compañía, ¿no? Y el objetivo de ahora que tenemos es el foco en la transición energética, ¿no? Y nuestro plan de sostenibilidad es el 30 by 30, ¿no? La idea es disminuir en 1/3 la intensidad de las emisiones de CO2 para el 2030. Esto a nivel de Air Products, ¿no? ¿Qué implica esto? Pues implica, y esto es el pasito que hemos hecho este año, implica disminuir las emisiones de forma directa y indirecta, que sería el Scope 1 y Scope 2, e incluso hemos añadido este año el Scope 3, que sería incluir las emisiones a lo largo de la cadena de valor de nuestros productos, ¿no? Y diría que, de alguna manera, es
el foco que este año queremos hacer desde Carburos, ¿no? Muy interesante, la verdad, Clara. Por la parte también que me apreció lo de, sobre todo, implicar, ¿no?, a través de la comunicación interna a todos los empleados, a todos los que forman parte, ¿no?, de la organización, porque eso tiene que ser desde dentro, ¿no? Y también, bueno, todos esos esfuerzos que hacéis a nivel de emisiones y demás, que, bueno, son retos que hay que estar ahí y es verdad que son necesarios porque, bueno, como se dice, ¿no?, planeta solo hay uno. Así que, bueno, un buen principio, desde luego, Clara. Muchas gracias. Pues ahora, si te parece, vamos, Ruth, y nos comentas tú sobre, bueno, pues la situación de Henkel en estos aspectos, ¿no?, en la cuestión de destacar el tema de la importancia del liderazgo y de la innovación en el impulso de estos criterios ESG. Pues yo seguiría con varios comentarios que has comentado. El liderazgo en temas de sostenibilidad tiene que venir desde arriba, desde la misión, la filosofía de la empresa. Y eso es lo que yo vivo en Henkel. Tenemos la suerte de que somos una empresa multinacional alemana, con origen alemán, con mentalidad alemana, y quieres o no, los alemanes siempre han ido más adelante de nosotros en temas de sostenibilidad. Eso sí, en España hemos dado unos pasos gigantescos en los últimos años, pero tenemos la suerte de que esta mentalidad empresarial que tenemos pues nos ha abierto el camino en el área de sostenibilidad. Está integrada en la filosofía de la empresa y en nuestra misión. El líder de nuestro Council de Sostenibilidad en la empresa es el propio CEO. Es la persona que lidera, que pone los objetivos, las ambiciones, que lidera los proyectos que luego se lleva a cabo dentro de toda la empresa. Digo que tenemos la suerte de ser una empresa alemana porque se constata que desde 1940 existe una guardería para los empleados en la fábrica, inicialmente en Henkel. Y desde antes de 1960 ya se registra el agua que había alrededor de la fábrica en el río en Alemania. O sea, había iniciativas ya desde hace muchísimo tiempo por parte de Henkel Alemania y se nos ha traspasado esta mentalidad y luego se lleva a cabo iniciativas más locales debajo de esta misión o filosofía de empresa. Yo destacaría un segundo punto, aparte de la misión y la filosofía, que sería el proceso de innovación, que has comentado. Innovación, pues todo el proceso de innovación tiene que incluir ambiciones, objetivos y hechos relacionados con la sostenibilidad. Nosotros con 1.000 empleados en I+D y donde invertimos un 3% de todas nuestras ventas brutas en este área, los procesos técnicos, los avances en nuestras fórmulas, en el origen y el uso de la materia prima y luego en el diseño de los envases y todos los materiales que empleamos, desde luego tienen objetivos relacionados con la sostenibilidad que podemos constatar y seguir intentando mejor cada día a través de estas inversiones. Yo diría que estos dos elementos son claves para tener éxito en este área de ESG. No, realmente bueno, son fundamentales, como bien dices. Antes de nada, bueno, quería recordar para el público que está presente, así como para el público de redes sociales, que tenemos un hashtag JAnuario 2023 BCN para que pues, podáis compartir estas impresiones, este conocimiento, ¿no?, que pretendemos con estas jornadas y especialmente también con esta mesa, hablando de temas pues, que la verdad son de mucho interés, ¿no?, porque es un poco la visión hacia el futuro, hacia lo que necesitamos para seguir avanzando. Así que, por favor, acordaos, el hashtag es JAnuario 2023 BCN. Y, por otro lado, también lanzo al público que puedan tomar nota, tienen dentro de la carpeta un papel para pues, anotar alguna cuestión, alguna pregunta, para hacia el final de la mesa pues, que me la hagan llegar mis compañeros de sala y yo, pues, lo que dé tiempo, pues, las pueda compartir con la mesa. Así que sigamos, en este caso, ahora ya con Esther Mateu, de Nacex, la directora de procesos. ¿Qué nos cuentas desde esos puntos, ¿no?, hablando, por supuesto, del tema de la importancia del liderazgo y de la innovación ESG?
Pues primero de todo, muchísimas gracias por la invitación y por compartir en el día de hoy una mesa con mujeres potentes y empresas muy potentes. Nosotros, para quien no nos conozca, NACEX, primero lo presento, es una empresa de mensajería, de documentación y pequeña paquetería. Pertenecemos al grupo Logista y llevamos 27 años en el sector. Entonces, nosotros creo que algo muy básico es la implicación, como comentaban mis compañeras, de la alta dirección. En el caso de NACEX, esta implicación es total. La alta dirección es la encargada de poner en el eje vertebrador de la compañía tanto la sostenibilidad como la responsabilidad social corporativa. Entonces, partiendo de esta base, lo que estamos haciendo es generar un concepto, un mindset entre todos los empleados, todos los grupos de interés, pero sobre todo partiendo de los empleados de la compañía, para tener espacios en los cuales ponemos la sostenibilidad encima de la mesa y hacemos todo un proceso participativo para que los propios trabajadores, que al final son los expertos dentro de cada área, puedan aportar sus ideas, puedan adoptar esa conciencia colectiva de encontrar objetivos y metas para poder ser más sostenibles y provocar un impacto positivo en la sociedad. Y todo eso lo hacemos pues, a través de distintas fórmulas. También tenemos un grupo de mejora, como comentaba Clara, a raíz del cual pues, bueno, se reúne la gente, propone acciones muy del día a día, acciones que luego pues vemos materializadas e incluso algunas se han adoptado dentro de nuestros objetivos. Entonces, todo esto pues, con esa implicación, sobre todo desde el director general a todos los grupos de interés, sobre todo trabajadores, clientes, etcétera. Esto más que nada en la parte de lo que sería entendido como liderazgo. Claro, pensar que nosotros somos una empresa de transporte, somos generadores de emisiones, ya de per se. Nuestra actividad genera emisiones. Entonces, claro, teniendo en cuenta que el sector transporte, pues ahora creo que estaba en más del 25% de las emisiones que se generan provienen en España del sector transporte, tenemos que establecer políticas de sostenibilidad, de reducción de emisiones muy completas, con retos que nos marquen objetivos muy claros y, como os comentaba, pues el liderazgo aquí es primordial, ¿no? En cuanto a la otra cuestión, que es la innovación, desde que se fundó NACEX en 1995, creo que los fundadores formaron una empresa, empresas que ya existían en el sector, y os vendrán a la cabeza otras empresas de la competencia de NACEX, que llevaban incluso muchísimo más tiempo que NACEX, pero en la fundación tuvieron clara una cosa muy importante, la calidad, o sea, diferenciarse por la calidad del servicio. Entonces, de unos años para acá, no solo es la calidad del servicio, sino también la sostenibilidad. Es algo que el propio día a día de cómo ha evolucionado el clima, la sociedad, las necesidades de la sociedad, que luego comentaremos y tal, ha provocado pues, adoptar todo eso dentro de nuestra cultura, ¿no? Entonces, en lo que sería innovación, por ejemplo, pues estamos muy centrados en adoptar esa innovación junto con la calidad desde los inicios para bueno, pues aplicarla a lo que sería el sector transporte. Estoy hablando, pues, por ejemplo, de inteligencia artificial aplicada a la optimización de rutas para hacer unas rutas más eficientes, menos desplazamientos significa menos emisiones, utilizar el Big Data para llevarlo a nuestro terreno e intentar ser mucho más efectivos y más sostenibles. Todo esto. Entonces, ahí lo que sería ese uso de las nuevas tecnologías para nosotros es básico también. Pues bueno, como decía también Ruth, y como comentas tú, el tema de la alta dirección está claro que es fundamental, clave, porque eso tiene que ser así, tiene que integrar toda la empresa desde arriba abajo. Y bueno, también el aspecto que comentabas, también la innovación, como estabas diciendo, pues es un factor clave, porque tú hablas de calidad, pero también a través de la innovación se gana eficiencia, se gana mejora de servicio y se gana al mismo tiempo menor impacto, ¿no? Con lo cual, pues todo va de la mano, de creer en esto, ¿no? De trabajarlo, pues eso, desde la alta dirección, pero también trabajando mucho la innovación, que es el aspecto que centra el debate de esta mesa.
Y ahora, hablando de cosas más específicas, más de pues, alguna iniciativa o iniciativas que estéis trabajando o que queráis compartir, ¿no? Para dar ejemplo, para que inspire también a otros, que es, como ya sabéis, también nuestro objetivo. Pues no sé, Clara, ¿qué te parece si nos comentas alguna de estas iniciativas más relevantes dentro de la propia organización en cuanto a sostenibilidad o otros temas como también el S y la G, ¿no? del ESG? ¿Qué estáis trabajando, qué quieras compartir? Pues mira, para preparar un poco, hay un montón de acciones y para estructurarlo y ver cómo lo hemos organizado desde Carburos. Carburos sostenibilidad está en el centro, ¿no? De lo que sería la estrategia de crecimiento, ¿no? Entonces, esta sostenibilidad se sustenta en 3 pilares: el pilar de crecer, el pilar de conservar y el pilar de cuidar, ¿no? Crecer es con la idea de con responsabilidad y aportando soluciones, ¿no? a nuestros clientes. Dentro del que sería el pilar de conservar los recursos que tenemos y, evidentemente, disminuyendo las emisiones. Esto es el concepto. Y el de cuidar, en la línea de ser la empresa más segura, ser la empresa donde permite la plantilla un desarrollo, ser la empresa que cuide a proveedores, a clientes y el entorno donde operamos, ¿no? Entonces, dentro de esos 3 pilares, en el pilar de crecer, ¿qué iniciativas tenemos o cuál es la estrategia para llevar a cabo este marco que hemos definido de crecer, ¿no? Pues sobre todo tenemos el foco en la captura y la reutilización del CO2, ¿no? Tenemos 2 plantas actualmente, una en Telde, en Gran Canaria, y otra en Garray, en Soria, donde lo que hacemos, ¿no? es el CO2 que antes se liberaba a la atmósfera, ahora se recupera y se suministra a otras empresas, ¿no? A otros sectores que lo necesitan. Por ejemplo, el de alimentación o Horeca, ¿no? Pues la cerveza, etcétera, ¿no? ¿Esto qué permite? Que de alguna manera sea el proceso de sostenibilidad, revalorización de este subproducto. Otra estrategia importante dentro del pilar de crecer, el impulso del hidrógeno para la movilidad, ¿no? Durante este año ya llevamos a cabo pues unas 11 demostraciones a lo largo de todas las ciudades de España, donde suministramos y hacemos el repostaje con hidrógeno para lo que serían los autobuses urbanos, ¿no? ¿Esto qué ha hecho visible? Ha hecho visible que la tecnología existe y ya es posible, ¿no? Entonces, esto es otro foco importante. Otro foco más también con el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno para lo que sería la descarbonización en la industria. Entonces, en este caso lo que hemos hecho es, entre otras cosas, una colaboración con el ITC en Castellón, donde se ha demostrado una combustión con hidrógeno, del que al final se ha utilizado, o sea, se reduce el que sería el combustible fósil y se ha hecho con un 20% de hidrógeno. Otra vez, ¿no? Hidrógeno también en la industria, ¿no? Capaz de eliminar o desplazar lo que sería combustibles fósiles, ¿no? Dentro de lo que sería el pilar de conservar, ya lo hemos dicho antes, conservar, pues el objetivo es el 30 by 30, ¿vale? Y como acciones directas que estamos haciendo, pues todas las plantas de producción ya con electricidad de origen renovable, con garantías de origen, los famosos GDOs, ¿no? Otras acciones, todo lo que sería instalación de plantas fotovoltaicas en nuestros centros de envasado, ¿no? Otro punto. En el momento que sea posible, renovación, en la línea que comentaba ella, de nuestra flota, ¿no? Por flota o camiones con hidrógeno, si es posible, ¿no? Entonces, eso sería las acciones más destacadas dentro de lo que sería el conservar. Y finalmente, dentro del pilar de cuidar, destacaría 2 iniciativas. Una es las colaboraciones que estamos haciendo de lo que llamamos las humanizaciones, dentro de la que es una iniciativa Nos mueve la ilusión, en centros pediátricos, esas salas donde tenemos a los pequeños ingresados. Hemos colaborado haciendo estas humanizaciones pues, en el Hospital de la Paz en Madrid, Hospital San Pedro en lo que sería Valladolid, a Logroño, perdona. Y otra iniciativa más que hemos arrancado este año, en la línea más también de lo que sería cuidar, que es el voluntariado corporativo, ¿no? Ahí
dentro de nuestra empresa, todos aquellos que tienen esta iniciativa, las hemos incluido en lo que llamamos el WeCare. Este año ya hemos llevado a cabo 2 acciones, una que es soporte al banco de alimentos y otra a ayuda o mantenimiento a todo lo que son los espacios naturales, ¿no? Y este año seguimos, o sea, más voluntarios, más acciones con el objetivo de llegar ahí, ¿no? Y básicamente diría que son las acciones principales que podríamos destacar dentro de este punto. Bueno, es una amplia cantidad de iniciativas muy interesantes las que del uso del hidrógeno, ¿no? Porque es al fin y al cabo pues, a lo que os dedicáis integrándolo en la movilidad sostenible, también el ejemplo que comentabas antes, que era un ejemplo de economía circular, ¿no? Todos estos aspectos, pues bueno, está muy bien que se pueden introducir a través de vuestra propia actividad o de vuestro propio negocio, pero luego además, bueno, también hacéis evidentemente muchas más cosas, ¿no? Lo de los hospitales, por ejemplo, sí que conocía, ¿no? que es una cosa que se comenta a nivel de hospitales y demás, y bueno, pues no sé, supongo que, y la parte de voluntariado, por supuesto, que es otra forma de implicar, ¿no? a que la gente conozca esto. En ese aspecto el voluntariado supongo que es una cosa pujante, ¿no? Dentro de Carburos. Sí, la verdad es que bueno, la iniciativa de este año pues han participado, pues yo diría que unas 300 personas, ¿no? De forma indirecta o indirecta, ¿no? Hay un grupo líder que gestiona estas actividades que coordinamos, pero luego cada año, ¿no? Este año ya se han sumado más, ¿no? Y además con nuevas propuestas que tenemos que filtrar, ¿no? De alguna manera para poder llevar a cabo, ¿no? todo la posibilidad, ¿no? Con un eje, eso sí, con un foco en no todo vale, o sea, siempre en la línea de responsabilidad, etcétera, ¿no? Pues muchas gracias, Clara. Pues pasamos con Ruth, que nos puedes comentar de iniciativas relevantes en cuanto al desarrollo en Henkel, ¿no? Ya vinculadas, si queréis, a la innovación o a lo que consideréis. Yo destacaría la colaboración con otras empresas como iniciativas que realmente son relevantes en estos momentos en nuestra empresa. Poder compartir con otras empresas, crecer y avanzar con otras empresas a través de jornadas como hoy y organizaciones como corresponsables que nos pone la plataforma de poder conocer y acabar colaborando en proyectos hacia mejoras en sostenibilidad son muy relevantes y muy importantes. Solos no podemos hacer esto. Entonces hay un proyecto con BASF en Henkel con la intención de mejorar el uso de un ingrediente principal en nuestro portfolio, que son los tensoactivos. Los tensoactivos es una materia prima que utilizamos en cualquier producto de limpieza, en detergentes, en champús, en geles de baño. Es un ingrediente, pues en detergentes es el principal ingrediente. Este ingrediente pues tiene una parte natural, pero tiene una parte química. Y a través de esta colaboración con BASF, lo que estamos consiguiendo es incrementar ese componente natural, mejorar las fórmulas en este sentido de una gran parte de nuestro portfolio. No solo es la mejora de la materia prima, pero es poder luego utilizar esta materia prima dentro de nuestras líneas de fabricación actual, que sea económicamente viable para nosotros, sin grandes inversiones adicionales, y asegurar que el resultado, el rendimiento de nuestros productos siguen iguales que los que hemos tenido siempre, ¿no? Entonces, para nosotros esto es un gran logro. Es un proyecto que en los próximos 3 años el objetivo es reducir las toneladas de carbono en unas 200.000. Eso me dicen que es como llevar un avión 67 veces alrededor del planeta en este nivel de ahorro. O sea, es realmente una materia prima clave para nosotros y esta colaboración con BASF nos ayudará a tomar grandes pasos en la mejora de las fórmulas de nuestros productos. Yo diría que esto es un ejemplo, pero es continuo el desarrollo técnico de las fórmulas, de tener fórmulas biodegradables, fórmulas veganas, bueno, el recurso es cada vez mejor y garantizando, obviamente, trabajamos en productos de limpieza, ¿no? Tienen que funcionar, tienen que cumplir su función. Entonces, estamos buscando siempre este balance
adecuado y mejor en cada paso. Un segundo proyecto de colaboración sería con Ignis, donde vamos a desarrollar unos parques solares en Andalucía y en Castilla y León para poder generar, suministrar energía con base renovable a más de 40 fábricas nuestras por Europa. Y llegamos a un punto que la construcción de placas fotovoltaicas en Montornès del Valle, donde tenemos nuestras fábricas, pues llega a un límite porque vemos que a nivel legislativo no podemos vender el exceso de electricidad. A nivel hogar, a nivel personal, nosotros podemos poner placas solares en la casa y el exceso de electricidad que produces pues lo pones para la red eléctrica. A nivel industrial no hemos encontrado la manera, desde una empresa fabricante que somos, de vender este exceso que producimos a la red eléctrica. Necesitamos unos avances en esta línea. Pues esta colaboración con Ignis nos ayudará a poder llegar a realmente ser climate positive, que es nuestro objetivo al fondo. No, son dos temas de mucho interés. Además, la colaboración con BASF, pues bueno, es una muestra también de lo que sería lo de S17, ¿no? Alianzas, ¿no? Sí. Para propósitos más allá, o sea, la Agenda 2030 en este caso, pero está claro que las alianzas son también fundamentales y hay casos como este que creo que es interesante resaltar. Luego, pues el otro aspecto, ¿no? Bueno, aparte de lo que comentabas, ¿no? Del tema de emisiones y demás, de buscar esa reducción, es uno de los retos, pero uno de los retos, como decíamos, necesarios y, francamente, bueno, yo creo que son dos ejemplos bastante potentes para explicar esto, ¿no? Y seguro que tenéis muchos más, pero bueno, vamos a quedarnos en este caso con este ejemplo y vamos a pasar con Esther para que nos comente, pues, en esa línea, ¿no? Qué buenas prácticas pues estáis llevando a cabo, queréis hablar de ellas para que consten, ¿no? Y que puedas compartirlas e inspiren a otros, como comentaba. Bueno, pues en NACEX, como empresa de transporte, hay dos líneas que creo que son básicas para nosotros. Por un lado, la estrella de la corona, por decirlo de alguna manera, es pasar de una flota contaminante a una flota más sostenible. Entonces, para esto hay una iniciativa muy buena que llevamos ya más de un año con ella, que se llama Proyecto Ecomobility by NACEX, que consiste en sustituir la actual flota de las franquicias a través de un programa de ayudas para sustituir todos esos vehículos más contaminantes por vehículos menos contaminantes. O sea, estamos hablando de, sobre todo, apostar por vehículo eléctrico, híbrido, GNC, GLP, este tipo de vehículo, ¿no? Entonces, esto nos ha supuesto pues, realmente un reto, porque bueno, es un programa de ayudas bastante amplio y esto pues, ha supuesto una inversión, pero con todo esto lo que pretendemos es seguir en esa línea de la reducción. Pensad que en el año 2022 respecto a 2021 hubo una reducción del 16% de emisiones y con todo esto pues, lo que pretendemos es ir a reducir más. O sea, nosotros hacemos acciones de compensación y tal, pero sobre todo tenemos que estar súper centrados en lo que es la reducción, ¿no? Entonces vamos a seguir en esta línea, en la línea de proveer una flota mucho más sostenible. Sí que es cierto que en la última milla hemos podido apostar por vehículos de movilidad personal y ahí la mayoría son 100% eléctricos. Luego comentaremos y en principio esa sería, digamos, nuestro eje, ¿no? nuestro centro en cuanto a iniciativas. Después también el transporte sería el 95%, el resto sería el tema de los envases. En los envases hemos participado en grupos también para estructurar una serie de mejoras. De esas mejoras han salido pues, varios productos de embalaje que hemos creado con tal fin, con el fin de que sean más sostenibles. Hemos reducido plásticos, hemos apostado muchísimo por el cartón, hemos reducido la galga de los embalajes, hemos quitado tintas, en fin, una serie de acciones pues, para intentar pues, lograr esos embalajes más sostenibles, ¿no?
en cuanto al ecodiseño, sobre todo también hay una acción que ha sido el bag. El bag es el sobre de nácex de plástico. Como os comentaba, hemos intentado reducir al máximo el uso de esos sobres, pues, creando otros productos de cartón, pero esos sobres, que por unas características de seguridad, inviolabilidad y tal, a día de hoy para determinados servicios aún los utilizamos, hemos ubicado con ese proyecto Bag unas papeleras de reciclaje en las propias franquicias e incluso en casa de los clientes, y con eso recopilamos todos los sobres usados y los volvemos a poner en el circuito de reciclaje, y con todo eso pues, hemos ahorrado muchísimas toneladas de plástico, no más de, bueno, por ejemplo, el año pasado 3.000 kilos de plástico. Entonces, con todo esto, pues bueno, en cuanto a la parte de lo que serían los vehículos y la parte de los embalajes, también con cajas, incluso para el servicio Farma se me ocurre, estamos utilizando una caja reutilizable. Es una caja, bueno, que tiene unas características muy concretas y es muy completa, es exclusiva para el servicio Farma, y la estamos reutilizando. Con todo esto pues también contribuimos a ese uso de las 3R ya ampliado a las 7R, ¿no? Un poco. También en cuanto a la parte social hay un proyecto que quería destacar, porque tenemos muchas colaboraciones también con empresas tipo, bueno, Cáritas, colectivos vulnerables, participamos también con otro tipo de empresas y asociaciones. Por ejemplo, se me ocurre el proyecto de la Casa Ronald McDonald, que es para alojar a padres de niños que tienen que realizarse operaciones o intervenciones quirúrgicas y tal, y bueno, son familias vulnerables, entonces les ofrecemos alojamiento en participación y en alianza con ese ODS 17, ¿no? con esta asociación. Y os quería explicar un aspecto, una iniciativa muy, muy bonita, que es la iniciativa de colaboración, la alianza con ASDENT, que ASDENT es una asociación que lucha con toda la investigación médica para bueno, pues investigar cómo luchar contra una enfermedad minoritaria, que es la enfermedad de Dent. Entonces, con ASDENT hemos creado una campaña que se llama, bueno, esta campaña surgió a raíz de un niño con esta enfermedad minoritaria, que bueno, pues sus padres estaban desesperados porque todo el colectivo médico no encontraba, ¿no? Por ser una enfermedad minoritaria, cómo poder ayudar a su hijo, y a través de esta asociación nosotros nos involucramos con ellos, con esta alianza, y entonces creamos una campaña que es tapones solidarios para Nacho. Nacho es el niño, y lo que hacemos es recoger, igual que recogemos los sobrantes de los plásticos de nuestros embalajes, pues recogemos los tapones de las botellas de agua y otro tipo de tapones, recogemos todos esos plásticos, son puntos, todas nuestras franquicias son puntos de recogida, y con todo eso pues hacemos esa doble vertiente, ¿no? Utilizamos toda esa recogida de plásticos para también hacer una campaña de financiación para colaborar con esta entidad. Por esa parte, a nivel social, estamos contribuyendo, y también por la parte ambiental, porque todo esto pues, ha supuesto recopilar muchísimas toneladas de plástico, ¿no? Con esto. Muy bien. Básicamente serían estas tres acciones. Pues bueno, Esther, ya lo has dicho, ¿no? Los aspectos claves son el tema de esa movilidad, ¿no? Que es la gran lucha y el gran reto, y el tema del packaging, que también, pero bueno, también veo cosas como esta colaboración con ASDEN, que por cierto nosotros con los responsables también colaboramos, que la verdad es que es un gran proyecto, y que también, claro, el tema de la logística, el tema de todo esto, que al final es vuestro negocio, pues cómo lo aplicáis para el bien de la responsabilidad social o los criterios ESG, y la verdad es que bueno, es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Yo solo quiero anunciar, antes de seguir con la mesa, que a nivel de seguimiento por streaming hemos llegado a un total de más de 5.500 espectadores por ahora. Esto irá sumando, así que muchas gracias a todos los que nos estéis viendo. Espero que os resulte de interés y que también lo podáis compartir con el hashtag, ya sabéis, JAnuario 2023 BCN.
Bueno, ya me llegan las primeras preguntas. Insisto, si queréis, podéis simplemente abrir la carpeta, tenéis un papelito, escribís una cuestión y luego que me la hacen llegar como ahora, y luego al final de la mesa pues ya lanzaremos las preguntas que puedan ser posible por el tiempo. ¿De acuerdo? Pues seguimos. Clara, te doy de nuevo la palabra para que también hablemos de un aspecto, creo que clave, ¿no? Porque estamos precisamente hablando de todo esto, comunicando pues, estas iniciativas y demás, pero como tal, ¿no? ¿Qué papel juega la comunicación responsable dentro y fuera de vuestra organización? Digo dentro por también lo que comentáis del tema pues, de informar, de implicar a la propia organización a nivel interno, pero también a nivel externo. ¿Qué nos puedes contar de este papel por la parte de Carburos? Pues sí, Ricardo, o sea, no podemos estar más de acuerdo. Es clave, ¿no? O sea, la comunicación tanto interna como externa para Carburos es un punto importantísimo, ¿no? Nosotros, básicamente, a la comunicación la basamos en hechos. Es decir, no comunicamos hasta que esto no es una realidad, ¿no? De manera que esto lo que generamos es una comunicación apoyada en la credibilidad, ¿no? Que creemos que es una parte súper importante, ¿no? Otra parte importante de la comunicación responsable, diríamos que es, como marca tenemos una exposición, ¿no? Y como exposición tenemos una responsabilidad, ¿no? en cómo trasladamos esta información. Es decir, el hecho de comunicar crea un impacto en la sociedad, ellos lo perciben de la manera en que nosotros lo comunicamos y esto, en función de cómo lo hacemos, pues creamos nuestra reputación, ¿no? Entonces, estas dos partes importantes creo que son nuestra base para plantear toda la comunicación. Entonces, comunicación externa, ¿no? ¿Por qué es importante? Es fundamental, ¿no? Diríamos, ¿qué nos permite? Nos permite llegar a toda la sociedad, ¿vale? Nos permite a toda la sociedad que conozcan lo que hacemos, ¿no? Permite que no solo conozcan lo que hacemos, sino como empresa responsable cómo lo hacemos, ¿no? Es decir, valorar cómo es, ¿no? Otro punto dentro de comunicación externa, la captación de talento, ¿no? Cada vez más los jóvenes buscan, ¿no? Similitudes con su manera de pensar, es decir, ¿no? Voy a esa empresa no solo por tal, sino que me gusta lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, ¿no? Y a nivel interno, pues diría que también es básico, ¿no? Es decir, crea engagement, ¿no? Con nuestros empleados y nosotros tenemos pues 780 embajadores de marca, es decir, no hay mejor ejemplo que el propio trabajador hablando bien y hablando de lo que hacemos como empresa, ¿no? Entonces, para que esto fluya, ¿no? La comunicación interna tiene que ser constante, es decir, cualquier cosa que vamos haciendo se comunica a todos los empleados, de manera que luego ellos puedan hacer de embajadores, ¿no? Entonces, lo que no se comunica para nosotros no existe, ¿no? Con lo cual es un esfuerzo importante, ¿no? Y así, para concluir, diría que para nosotros la comunicación pues, es una necesidad, una obligación y un compromiso, ¿no? para Carburos. Muy bien, muchas gracias, Clara. Ruth, cuéntanos qué es para vosotros esa comunicación, tanto interna como externa. Comparto contigo perfectamente este último punto de la comunicación interna. El ámbito de sostenibilidad es tan amplio y para mucha gente les frena falta de confianza, de entender, ¿no? ¿Cómo hablo de esto? Tiene unas bases científicas y hay mucha gente que no tiene ningún estudio ¿no? en el área científico. Entonces, la comunicación interna considero que también es básico, es muy importante para que también hablamos de embajadores, ¿no? Intentamos de que nuestros 50.000 empleados seamos todos embajadores de la sostenibilidad. Pero para que consigamos esto, entiendo la relevancia de tener que enseñar, formar, explicar el vocabulario y los fundamentos que hay detrás de todos los issues relacionados con sostenibilidad, con lo cual tenemos muchísimo trabajo en la formación de nuestros empleados, de nosotros, para que el equipo de ventas pueda hablar con los clientes de los temas, que tengan confianza, ¿no? para explicar lo que estamos haciendo, que el equipo técnico
nos explique los diferentes tipos de plásticos, cuáles son los avances en los envases y por qué lo estamos haciendo, y entender el vocabulario de los diferentes tipos de plásticos. Esta comunicación interna es muy importante y muy relevante en nuestra empresa. Es constante. Además, tenemos un curso organizado con IES. Dura unas 4 horas. Está disponible para todos nuestros empleados ahora en muchos idiomas. Es muy entretenido, con temas básicos de la sostenibilidad, y está hecho en diferentes cápsulas. Cuando le explicamos a la gente decimos, es como Netflix, tiene diferentes capítulos, ¿no? Que puedes parar, ponerte, luego hacer otra cosa y otro día vuelves y ves el capítulo 2, ¿no? Entonces, buscamos una manera de engagement, como dices, ¿no? de entretener y formar a todos nuestros empleados. La comunicación externa, también creo que tenemos un camino muy largo para mejorar. Cuando nosotros miramos nuestro impacto en el medio ambiente como empresa, 70% de nuestro impacto está en la fase de uso, en el uso por parte del consumidor en sus hogares, cuando utilizan nuestros detergentes, nuestros shampoos. Entonces, la comunicación con el consumidor tenemos que seguir forzándonos, tenemos que mejorarlo, y tenemos que bridge the gap entre ligar el interés del consumidor y del público en general por temas de sostenibilidad, por las mejoras que nos piden, y esa decisión de compra, que hay un gap muy grande. Entonces, nosotros como compañía considero que tenemos que seguir intentando constatar los trabajos que estamos haciendo, las mejoras que hay en nuestros productos. Tenemos muchísima información en los envases y los mensajes de sostenibilidad muchas veces quedan perdidos por todo lo que tenemos que poner de las dosificaciones, de las instrucciones, de los ingredientes, no puedes... todo que tienes que poner en una etiqueta no destaca realmente estos mensajes para el consumidor. Y es muy importante que involucremos al consumidor para, en efecto, reducir nuestro impacto en el medio ambiente como empresa. Pues muchísimas gracias, Ruth. Esther, antes me he quedado por preguntarte, dentro de las buenas prácticas, un aspecto que comentabas del tema de las flotas y de todo esto, de todo el movimiento de la movilidad sostenible. No sé, ¿cómo estáis avanzando en la reducción del CO2 y demás? Nosotros, el avance, básicamente, como os comentaba antes, viene por la reducción, sobre todo, ¿no? Entonces, uno de los ejes que digamos que deberíamos tratar de mejorar muchísimo, y estamos en ello, es el tema de la optimización, la reducción de kilómetros. Nosotros tenemos una red de puntos de conveniencia que se llama Affect Shop, una red también de franquicias que actúan como micro-hubs, y también usamos lockers. Entonces, el uso de esa red permite acercar el paquete al destinatario y evitar esos desplazamientos innecesarios cuando tú sacas a repartir una mercancía a las 10 de la mañana de un martes, y la mayoría de las veces te puedes encontrar con que la persona no está en casa. Entonces, ese viaje, esa tentativa frustrada, no solo es un despliegue de recursos, sino que también es un gasto innecesario y poner emisiones en circulación que no tocarían, ¿no? Entonces, el uso de esa red nos va a ayudar muchísimo en esa reducción. Es una de los objetivos de este año, ampliar esa red de puntos y hacer una serie de acciones para que los destinatarios ya cómodamente pues, elijan recibir la mercancía en esos puntos. Eso sería uno de los aspectos. Por otro lado, reducir las emisiones y los kilómetros y desplegar toda esa flota sostenible.
y también un poco pues, hacer acciones pues, para poder, de alguna forma, concienciar aún más, que ahora comentaremos con la pregunta de la comunicación, concienciar aún más y transmitir todo ese conocimiento para que impregne hasta el último agente dentro de toda la organización, y estoy hablando no solo de lo que sería la central, la empresa, sino también toda su red de franquicias, todo el personal de las franquicias y la última persona dentro de toda esta ecuación es el mensajero, ¿no? Entonces ahí también, pues bueno, tenemos mucha... No sé si puedo ligar con la contestación a la pregunta, porque sí, claro. Lo que comentaba Ruth, me he sentido muy identificada con el tema de la comunicación interna, a colación de que nosotros en los cursos de formación para conducción eficiente, para un poco pues, lograr todo esto que estábamos comentando, en esos cursos explicamos la operativa, explicamos cuál es el funcionamiento de las herramientas, pero siempre hay esa labor de comunicar y concienciar a las personas que están recibiendo esa formación de que, oye, esto hay que hacerlo así, siguiendo esta pauta, este proceso operativo funciona así, pero recuerda que haciendo esto estás ahorrando, estamos contribuyendo, y hay toda esa labor de concienciación, ¿no? Dentro de esa parte de comunicación interna. En cuanto a la comunicación externa, comentábamos un poco, y toda la sesión versa sobre también el tema de la transparencia. Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos muy claro que hay que ser transparentes, pero para ser transparentes también hay que ser responsables. Es decir, tenemos que comunicar la verdad. Tenemos que comunicar cosas que estamos haciendo y que vamos a hacer. En ese sentido, nosotros eso lo tenemos clarísimo, y se me ocurren dos cosas a comentar. Por un lado, desde que certificamos todo nuestro proceso de huella de carbono, desde el 2018, damos visibilidad en la web, en el apartado en el que cualquier usuario puede hacer el seguimiento de su envío, damos visibilidad de la traza de emisiones de todos los envíos. Entonces, esto también es una manera de ser transparentes y bueno, de ayudar también a nuestros clientes a utilizar esa información para sus políticas de reducción de emisiones. Y recientemente también os quería comentar que hemos participado en un proceso de evaluación con EcoVadis, que es una plataforma de evaluación de sostenibilidad, y también es una manera un poco pues, de abrirnos al mundo, de comunicar qué es lo que hacemos, cómo lo estamos haciendo, y de ser evaluados y que toda esta información sea pública para todos nuestros clientes. Entonces, bueno, hace poco hemos obtenido la medalla de bronce y bueno, y estamos muy metidos en intentar pues, bueno, mejorar todo esto y todos esos aspectos relativos, pues, medio ambiente, ética, relaciones laborales, todo esto, mejorarlo a través de esta plataforma, ¿no? Con esto también, pues, de alguna manera, contribuimos a toda esa comunicación externa de qué es NACEX y qué es lo que hace NACEX. Muy bien. Pues muchas gracias. Antes de nada, vamos a hacer la última pregunta muy rápidamente, porque ya no vamos mal de tiempo, y antes de acabar, pues haré una mezcla de las preguntas del público, brevemente para quien quiera responder, y así vamos ya a por ello. Para empezar, bueno, simplemente que nos comentéis a modo lo más reducido posible cuáles son los mayores retos y dificultades actuales de cara a futuro en materia de ESG, ¿no? Y si tenéis algún tipo, alguna cosa que quieres comentar de cómo vais a afrontarlos, ¿no? Si queréis centraros en alguno en específico que sea de mayor valor, y así pues hacemos esta ronda final. ¿Clara? Pues mira, diría que para ir así más a foco, el reto más importante es el contexto actual. Tenemos energía, hemos sufrido todo este año el coste energético. Para nosotros también creemos que es un tema de normativa. No siempre la nueva tecnología no siempre va acompañada y a la misma velocidad de cuando se incorporan nuevas tecnologías, contexto geopolítico, ¿no? Etcétera. Entonces, nuestro reto es seguir dando soluciones innovadoras a nuestros clientes, liberando o menos emisiones para ellos, ¿no? Y esto es el gran reto, es decir, buscar estas soluciones que permitan saltar estos retos medioambientales y energéticos, ¿no? Y esos son pues,
los ejemplos que antes hemos citado, ¿no? Hidrógeno para movilidad, captura, reutilización de CO2, etcétera, ¿no? Y otro punto, para ir más rápido, que creo que también es muy importante, es poder trasladar estas nuevas soluciones que damos a economía de escala. Es decir, nosotros ahora tenemos estas soluciones, el reto que a veces nos encontramos es, tenemos la solución, ahora tenemos que pasarlo a escala, ¿no? A escala de economía para poder ir ajustando estos costes, ¿no? Entonces, estos yo creo que son los grandes retos que hoy nos encontramos en Carburos, ¿no? Muy bien. Ruth. El tema costes también lo comparto y lo asocio con mi comentario anterior de comunicación al consumidor. Estamos invirtiendo muchísimo esfuerzo y económicamente en mejoras en la sostenibilidad. Hace que, en parte, nuestros productos versus competidores en el mercado sean más caros. Estamos en un entorno inflacionista, en un entorno económico donde muchas familias tienen problemas para llegar al final de mes. No sé si va a ir más en aumento este año. Las previsiones siempre es cada vez más difícil acertar, pero nos hace más problemático trasladar esta necesidad del consumidor otra vez al consumo, a su decisión de compra, ¿no? Es fácil hacer un producto de limpieza barata y venderlo barato. No es nuestra filosofía. Estamos en esto a largo plazo y cambiar nuestra manera de hacer los productos no es posible. Entonces, espero que podamos comunicar mejor al consumidor y que la economía nos vaya mejor para dar más relevancia en el consumidor en su decisión de compra. Un segundo issue sería la disponibilidad de plástico reciclado, de que tengamos suficiente para ir incrementando esa calidad de material en nuestros envases para todos. Y esto es un issue mundial, ¿no? Nosotros participamos con diferentes organizaciones, como puede ser Plastic Bank, como es Ecoembes, para crear estos sistemas de reciclaje y la generación de material reciclado. Tenemos que seguir aumentando cada vez más esta disponibilidad, esta capacidad. Muy bien, muchas gracias, Ruth. Esther. Sí, en NACEX sobre todo estaríamos hablando de reducir el impacto ambiental de la logística urbana. Nosotros ahora mismo nos encontramos con dos dificultades. Por un lado, el aumento del e-commerce a raíz de la pandemia. Esto nos ha generado pues una serie de costes a nivel económico y a nivel ambiental, tasa Amazon, de reparto, etcétera. Y por otro lado, pues todo este tema del cambio legislativo que se está produciendo, la transformación de las ciudades para los ciudadanos, esa famosa ciudad de los 15 minutos y tal, que esto se traduce a la práctica en restricciones de acceso, restricciones de poder llegar a los domicilios, a los sitios a entregar las mercancías, y todo esto pues, nos está suponiendo un reto muy importante a nivel de cómo afrontar esto, ¿no? Entonces, cómo seguimos manteniendo nuestra actividad, cumpliendo con esa legislación, cumpliendo con esa transformación de las ciudades, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos básicamente invirtiendo en I+D+I. Por ejemplo, el año pasado creamos un vehículo, el NACEX Urban Mobility, el NUMI, que es en colaboración, en alianza con un proveedor. Diseñamos un modelo híbrido para poder funcionar como si fuera un patinete eléctrico por carril bici, pero también en un momento dado permite cambiar a modo dual, o sea, es como si fuera un carro asistido. Y eso permite 100% eléctrico, llegar hasta la puerta de la empresa o a la puerta del edificio donde tenemos que entregar la mercancía, ¿no? También, como comentaba antes, apostar por la red de puntos de conveniencia, intentar acercar la mercancía a esos micro-hubs, a esos puntos de conveniencia, a esos lockers, para que el paquete esté lo más cerca posible del destinatario y sea el destinatario el que vaya a recoger la mercancía. Pensad que el Ayuntamiento de Barcelona ha propuesto para 2030 que el 40% de las entregas de las compras online se realice en puntos de conveniencia. Y el 30% restante también en este tipo de puntos, ¿no? Entonces, vamos todos alineados en ese sentido.
Pues muchísimas gracias, Esther. Vamos con las preguntas del público. Haré una mezcla así rápida. Uno de los puntos, qué consejos, como se hablaba antes tanto de la alta dirección, ¿no? Preguntaban de qué tips o qué aspectos creéis que podéis aconsejar a personas que no tienen tanto apoyo de la alta dirección para conseguir ese apoyo. No sé si queréis, bueno, lanzo otra también, ya de paso, y quien quiera contestar, pues el tema de siempre, ¿no? La vinculación del marketing a la sostenibilidad, que si es greenwashing, o sea, que pueda generar pues algún tipo de crisis, ¿no? de que pues aún se piense a gente que estemos con greenwashing, ¿no? Quien quiera... Se me ocurre a mí que nuestro equipo, el grupo de sostenibilidad que tenemos simplemente en Henkel Ibérica, se compone de marketing, de ventas, de compras, de recursos humanos, de comunicación, de todos los ámbitos de la empresa. Es para mí el grupo más multifuncional que conozco en la empresa. Si eso no hace evidente que requiere un enfoque desde dirección, no sé, para mí es una evidencia clara que se podría utilizar para hablar con la dirección. Todas esas patas de la empresa estamos trabajando en issues relacionados con nuestro día a día, pero se tienen que ir en común y se tienen que ir avanzando y hacia objetivos y se tiene que poder marcar objetivos y medirlos. Y eso si cada departamento lo hace en un silo o algún departamento solo, porque se lleva desde ese departamento, la Dirección de Sostenibilidad, no creo que puedas tener un impacto relevante dentro de tu empresa, desde luego. ¿Alguien más que quiera decir esto, del tema de greenwashing y demás? No, yo diría el tema, a lo mejor, para variar, cómo implicar a dirección, ¿no? Quizá, y creo que es un trabajo no es una carrera, no es un sprint, esto es, ¿no? Gota malaya, ¿no? Es decir, compartes y vas informando, vas involucrando, ¿no? Transversalmente a todas las patas de la compañía, de manera que esto al final, ¿no? va formando parte de lo que decíamos antes todas, ¿no? Va formando parte del ADN de la compañía, ¿no? Yo creo que es un trabajo del día a día para captar la atención con evidencias de nuestra dirección, ¿no? Yo totalmente de acuerdo con ellas en lo que es la implicación de la dirección y en ese trabajo a nivel transversal. Hace poco en un foro una persona nos preguntaba, ¿no? ¿Y en NACEX quién lleva la sostenibilidad? Y al final la respuesta fue: la sostenibilidad la llevamos todos, sí, porque es algo que nos involucra a todos, son equipos multidisciplinares y no tendría sentido de otra manera, ¿no? Ninguno de nosotras tenemos el título de directora o coordinadora de sostenibilidad, es combinado con otras cosas. Sí, no, claro, es algo transversal al final, ¿no? Eso es complicado en ese aspecto. Que no sé si es correcto o no, pero vaya, es curioso que las tres estamos en esa misma situación. Bueno, pues si no sé si tenéis algo más que decir. Si no, pues vamos a acabar aquí porque ya nos hemos pasado de tiempo, sin antes decir que hemos llegado a 15.000 espectadores online, hemos superado esa cifra, que es un aspecto de valor, así que gracias por esta mesa tan interesante, creo que ha sido de mucho valor y bueno, pues también decir que aparte del público que nos acompaña aquí, que es un público destacado, pues también que 15.000 espectadores han podido también seguir esta mesa. Así que muchas gracias a todos. Doy paso a la siguiente mesa, a la cápsulas de buenas prácticas innovadoras de la mano de Mariluz Castilla, Secretaria General Técnica del Grupo Español de Crecimiento Verde y Consejería Senior and Board Advisor. Así que... Muchas gracias. Gracias.